prometido ahora. ¿Cuáles son los riesgos físicos concretos que tienen los adolescentes cuando consumen excesivamente alcohol? Sobre todo en la previa, muy de moda. Muchos padres dicen, bueno, prefiero que tome acá, en mi casa, a que tome, por ejemplo, en un boliche. Pero lo cierto es que no toman un par de tragos nada más, sino que salen de la previa totalmente borrachos. Bueno, encima se viene el fin de año y el verano. Son momentos claves. Vamos a ir a hablar con un especialista que está con Diana de Glawi. Ella lo va a presentar, pero él nos va a poder asesorar sobre exactamente cuáles son los riesgos físicos y neurológicos del exceso en el consumo de alcohol de los jóvenes. Diana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo, Daniela. Principalmente, como vos bien mencionabas, verano, fin de año, muchas fiestas, mucha previa en los adolescentes, en el que generalmente se acostumbran a tomar alcohol y mucho, y como cada vez salen más tarde, cada vez salen con más consumo de alcohol en sangre. Para conocer entonces un poco cómo es la dinámica también del cerebro en estas situaciones, nos recibe aquí el jefe de psiquiatría de la Fundación INECO, el doctor Marcelo Setkovich, para que nos cuente en principio qué es lo concreto, qué es lo primero que sucede generalmente en estas situaciones cuando los jóvenes empiezan a ingerir alcohol. El alcohol es un inhibidor del sistema nervioso, por lo tanto va a inhibir estructuras críticas que regulan nuestra conducta. La más importante de estas es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el gran inhibidor del cerebro, es el que nos dice qué es lo correcto que tenemos que hacer en cada momento. Al inhibir el lóbulo frontal se están permitiendo que un montón de conductas descontroladas aparezcan, o sea, que aparece la típica desinhibición que produce el alcohol. Este es el primer estadio de la alcoholización, cuando la inhibición de las estructuras superiores produce esta desinhibición, esta etapa alegre y social del alcohol, que es la forma de entrar en un episodio de alcoholización aguda. Pablo, Daniela ya los está escuchando, Marcelo Setkovich. Doctor, buenas tardes. ¿Qué es concretamente lo más peligroso? ¿Esa desinhibición por la conducta peligrosa para sí mismo y para otros que puede tener la persona alcoholizada? ¿O concretamente dentro de la cabeza, neurológicamente, puede haber también un perjuicio físico? Sí, las dos cosas. En primer lugar, tenemos que tener presente que el cerebro de los adolescentes es un cerebro aún inmaduro, y justamente las estructuras más vulnerables son las más propias del ser humano, como el lóbulo frontal. Esta inhibición, esta alcoholización aguda del lóbulo frontal produce, en primer lugar, el cuadro conductual. Este cuadro conductual es responsable de muchos accidentes, que es la principal causa de muerte entre los jóvenes, los accidentes, y el alcohol es un ingrediente fundamental. Ahora, cuando esa alcoholización se profundiza, es cuando vemos que se produce la inhibición global del sistema nervioso y ocurre permanentemente en todas las previas o todos los fines de semana. Hay casos de comas alcohólicos entre los chicos. Son verdaderos cuadros de anestesia por alcohol autoinducida. Y esto es realmente grave porque ha habido casos de chicos que se han lesionado severamente en estos cuadros de coma alcohólico autoinducido. O sea que es bastante severo. Por otro lado, la alcoholización produce también cambios en el aparato cardiovascular, produce cuadros vasomotores que producen hipotensiones severas, que son causas de estos desmayos de los chicos, que también muchas veces terminan con traumatismos bastante severos. O sea que el alcohol en exceso es malo por donde se lo mire, mucho más en un cerebro inmaduro. Doctor, buenas tardes. Daniela Ballester lo saluda. Usted citaba algunos ejemplos de chicos que, bueno, los hemos visto, de hecho, ¿no? Nos hemos enterado que llegan a un coma profundo, ¿no? Pero sin llegar a este caso, ¿hay daños neurológicos que podríamos decir que sin llegar a que los chicos se vean de esta manera y tengan que ser trasladados, internados, hay daños neurológicos que son irreversibles? Imperceptiblemente, en forma acumulativa, se van produciendo daños. Una alcoholización aguda difícilmente produzca un daño neurológico irreversible. El cerebro tiene una capacidad plástica de reparación muy grande, pero si estos episodios se repiten y estas alcoholizaciones agudas son la puerta de entrada para un estado de adicción al alcohol, sí, el sistema nervioso sabemos que produce cuadros deleterios profundos. El alcohol produce cuadros deleterios profundos en el sistema nervioso central, y el alcoholismo crónico, sus manifestaciones son fundamentalmente psiquiátricas, aparte de sistémicas, con lo cual cada episodio de acumulación va sumando
en una forma muy pequeña, pero va sumando para producir un daño del sistema nervioso. Doctor, imagino que algún padre puede estar viéndonos y entonces se plantea, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Yo le voy a preguntar esto, por ejemplo, que se me ocurre que a muchos les puede surgir como pregunta. ¿Le prohíbo totalmente el alcohol a mi hijo, sin perjuicio que después veremos si cumple esa prohibición o no? ¿O le enseño a tomar moderadamente, a disfrutar de alcohol sin exceso? Que también es difícil para un adolescente eso, ¿no? ¿Qué le sugiere estas dos posibilidades? Yo no creo que haya una receta para esto realmente, pero creo que hablar con el chico y mostrarle cuando está sobrio las consecuencias de la alcoholización excesiva y tener la posibilidad realmente de dialogarlo con él es lo ideal, porque prohibirles a los adolescentes produce un efecto de curiosidad que genera el efecto inverso del que uno buscaba, con lo cual no es un buen método. Tampoco parece ser que ha sido un buen método esto de, bueno, que tomen en casa y después salen, porque en las previas que se producen en las casas también hay cuadros de alcoholización aguda. Yo creo que educar a los chicos en los riesgos del alcohol en forma persistente durante toda la vida es la mejor forma de prevenir estas cosas. ¿Sí? Doctor, ¿y puede haber casos en que, porque imagino que algunos padres dirán, bueno, yo sé que mis hijos salen, sé que hacen una previa, la hacen fuera de casa, cuando vuelven nosotros estamos durmiendo y al día siguiente duermen hasta el mediodía, ¿no? Que es lo común, la conducta común. Puede que algunos padres no noten, no lleguen a darse cuenta que sus hijos se alcoholizan de esta manera y sufran las consecuencias de estos daños, pero que no sea visible para muchos de los padres. Sí, claro que es frecuente eso. Hay muchos padres que de repente, cuando el chico un fin de semana terminó en la guardia del sanatorio porque estaba con una alcoholización aguda, se desayunan con que el chico estaba consumiendo en sus salidas grandes cantidades de alcohol. Claro que existe. Por eso el acercamiento del adolescente debe ser un acercamiento abierto y dispuesto al diálogo y no un acercamiento punitivo, porque eso el adolescente lo percibe y provoca que sea muy difícil que el chico hable con su padre y le cuente cuáles son sus conductas cuando salen, ¿no? Dentro de las bebidas alcohólicas hay algunas más intoxicantes que otras, más dañinas, más peligrosas. Hay algunos mitos con respecto a algún tipo de bebida blanca también en cuanto a las consecuencias que puede traer. Sí, las bebidas blancas tienen mayor... Todo lo que tenga alcohol es tóxico. En su momento en los Estados Unidos trataron de reemplazar la ingesta de bebidas blancas que tienen una alta concentración alcohólica por cervezas de bajo tenor alcohólico como una forma de dilatar o estirar el proceso de alcoholización. Con cerveza de baja graduación alcohólica es un poquito más difícil alcoholizarse. Pero lo que pasa, doctor, es que se toman 10 litros de cerveza. Cantidad, exactamente, ¿no? Exactamente. Lo que ocurre es que lo que uno logra con 10 litros de cerveza puede conseguirlo con media botella de gin, más o menos. Sí, sí, por supuesto. Digo, ¿cuál intoxicación es peor? Y la alcoholización con la bebida blanca va a ser mucho más rápida y es la que no da tiempo al sujeto a darse cuenta que realmente ha excedido el límite. ¿Sí? Pues los chicos con esto del tequila y las apuestas toman una gran cantidad de alcohol con grandes concentraciones alcohólicas en un tiempo muy breve y eso no tienen control. Cuando se dan cuenta están en el piso. Doctor, ¿y con qué tiene que ver, bueno, que algunos chicos sean más propensos a caer, bueno, o a necesitar, ¿no?, del alcohol para divertirse? Nosotros nos cuestionamos mucho cada vez que vemos jóvenes durante la madrugada, en muchos casos mujeres, ¿no?, en situaciones que realmente no se